Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Sara, tengo 32 años. Durante mucho tiempo, realmente creí que necesitaba ser impecable para merecer algo en la vida. No sé exactamente cuándo esa idea comenzó a crecer dentro de mí, pero tomó proporciones tan grandes que, cuando me di cuenta, ya estaba asfixiada por ella. Recuerdo que en mis veintitantos yo creía que era posible controlar todo, moldear todo, ajustar cada detalle hasta alcanzar esa vida que tantas personas mostraban como perfecta. Tal vez fue por la influencia de las historias que consumía sin parar, historias animadas, relatos nocturnos, documentales que convertían cualquier trayectoria en algo épico. Yo veía todo aquello como si fuera un mapa de lo que yo debía ser. En los primeros años sentí que avanzaba, como si cada objetivo fuera una prueba de que estaba más cerca de lo que llamaban vida ideal. Pero, en el fondo, había un precio silencioso creciendo conmigo, un peso atado a mi pecho, casi invisible, que fingía no sentir, porque nadie quiere admitir que se está destruyendo mientras intenta construir una vida mejor. Y yo realmente creía que estaba en el camino correcto. Mi enfoque era tan grande que apenas percibía lo que estaba sacrificando. No eran solo horas de sueño, momentos simples o relaciones. Estaba pagando con algo mucho más profundo, aunque no fuera consciente de ello. Y cuanto más intentaba alcanzar ese estándar de perfección, más lejos quedaba de mí misma. No lo sabía, pero ya estaba perdiendo lo más importante que tenía. Recuerdo exactamente el momento en que me di cuenta de que algo estaba mal. Y siempre es así, ¿verdad? No lo percibimos durante el proceso. Solo sentimos el impacto cuando el cuerpo y la mente ya no pueden sostener el ritmo. Yo estaba en una cafetería, trabajando en mi laptop, como siempre. Era solo otro día común, pero, de repente, mi corazón empezó a acelerarse sin motivo. Mis manos se enfriaron y una sensación de vacío me atravesó como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mí, dejando entrar el viento. Cerré los ojos unos segundos intentando respirar hondo, y cuando los abrí, sentí como si el mundo hubiera cambiado, como si hubiera salido del piloto automático por primera vez en años. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like. Fue en ese momento cuando entendí que estaba viviendo una historia que no era mía, una historia demasiado perfecta, demasiado controlada, demasiado moldeada, una historia que parecía bonita por fuera, pero que me alejaba cada vez más de quién realmente era. Siempre me gustaron las historias de amor, esas canciones antiguas que hablaban de conexiones verdaderas, ese tipo de relato profundo que nos llama de vuelta a la vida, pero yo no estaba viviendo nada de eso, solo estaba existiendo dentro de un guión que yo misma había escrito, pero que no tenía ningún sentido. Durante mucho tiempo, intenté ignorar esa señal. Seguí trabajando, viajando, intentando llenar mi vida con experiencias para parecer interesante. Viajes lujosos, lugares que llamaban destinos de millonarios, momentos que registraba como si formaran parte de un documental emocionante. Pero, en el fondo, nada llenaba el vacío. Me veía sonriendo en las fotos, pero cuando apagaba la cámara, la verdad estaba cansada, exhausta de intentar ser perfecta, de intentar corresponder a la expectativa de una vida ideal, de seguir un estándar que nunca fue mío. Solo me di cuenta de cuánto me había afectado cuando empecé a evitar ver mi propio reflejo. No se trataba de apariencia, sino de reconocer que me había perdido por completo. La vida estaba pasando, y yo estaba viviendo en función de esa búsqueda sin fin por una versión idealizada de mí misma. Es extraño cómo intentamos convencernos de que todo está bien, hasta que un día la mentira pesa más que la verdad. Fue entonces cuando empecé a revisitar mis recuerdos, mi infancia, mi adolescencia, mis primeros amores, mis primeras derrotas, todo volvió como una ola inesperada. Y entendí que había olvidado por completo mi verdadera historia de amor anglá, que empieza cuando aprendemos a vernos de verdad, sin filtros, sin quejas, sin exigencias. La historia que debería ser la base de todo amor propio, lo dejé de lado sin darme cuenta, persiguiendo una versión de perfección que solo existía en mi imaginación. Y cuando se abandona ese amor, el mundo entero empieza a perder sus colores. Incluso la música, que siempre fue lo que me conectó con la vida, comenzó a sentirse distante. Siempre fui movida por canciones intensas,
esas que traen emociones profundas, que cuentan historias, que transforman, pero estaba tan desconectada que ya nada me tocaba. Fue en ese caos silencioso que comencé a buscar respuestas. Pasé horas viendo documentales completos, relatos profundos, historias que parecían reflejar mi propia vida, y entendí que muchas personas vivían lo mismo. Intentaban ser impecables y terminaban rompiéndose por dentro, pero casi nadie hablaba de eso. Casi nadie admitía el precio oculto de vivir intentando parecer perfecto, y por eso decidí contar mi historia. Porque si yo hubiera escuchado algo así antes, tal vez habría evitado muchas noches vacías, muchos viajes sin emoción, muchas decisiones guiadas por el miedo a no ser suficiente. Tal vez habría entendido antes que la perfección no trae paz, que una vida impecable puede ser una prisión dorada, y que, a veces, la libertad empieza cuando admitimos que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor, incluyendo el amor por uno mismo. En aquella cafetería, con el corazón acelerado y la mente girando, tuve mi primera gran ruptura, y fue allí donde todo comenzó a cambiar. No de una forma bonita, suave o romántica. Cambió porque necesitaba cambiar, cambió porque finalmente entendí que la vida perfecta que perseguía me estaba destruyendo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like. Después de aquel día en la cafetería, algo en mí no volvió a su lugar. No importaba cuánto intentara seguir con mi rutina. Esa sensación de ruptura seguía latiendo dentro de mí. Era como si una puerta hubiera sido abierta y, por más que intentara cerrarla, el viento de la verdad seguía entrando. Había pasado años creando una vida que parecía impecable por fuera, pero que se estaba desmoronando por dentro. Y ahora que finalmente lo había notado, ya no podía fingir. Durante mucho tiempo, realmente creí que necesitaba ser impecable para merecer algo en la vida. No sé exactamente cuándo esa idea empezó a crecer dentro de mí, pero tomó proporciones tan grandes que, cuando me di cuenta, ya estaba ahogada por ella. Recuerdo que en mis veintitantos yo creía que era posible controlar todo, moldear todo, ajustar cada detalle hasta alcanzar esa vida que tantas personas mostraban como perfecta. Tal vez fue por la influencia de las historias que consumía sin parar, historias animadas, relatos nocturnos, documentales que convertían cualquier trayectoria en algo épico. Yo veía todo aquello como si fuera un mapa de lo que debía ser. En los primeros años sentía que estaba avanzando, como si cada objetivo fuera una prueba de que estaba más cerca de lo que llamaban vida ideal. Solo que, en el fondo, había un precio silencioso creciendo conmigo, un peso atado a mi pecho, casi invisible, que fingía no sentir, porque nadie quiere admitir que se está destruyendo mientras intenta construir una vida mejor. Y yo realmente creía que estaba en el camino correcto. Mi enfoque era tan grande que casi no percibía lo que estaba sacrificando. No eran solo horas de sueño, momentos simples o relaciones. Estaba pagando con algo más profundo, aunque no tenía conciencia de eso. Y cuanto más intentaba alcanzar ese estándar de perfección, más lejos estaba de mí misma. No lo sabía, pero ya estaba perdiendo lo más importante que tenía. Recuerdo exactamente el momento en que me di cuenta de que algo estaba mal. Y siempre es así, ¿verdad? No lo percibimos durante el proceso, solo sentimos el impacto cuando el cuerpo y la mente ya no pueden sostener el ritmo. Estaba en un café, trabajando en mi laptop. Como siempre, era solo un día más ampero. De repente, mi corazón empezó a acelerarse sin motivo. Mis manos se enfriaron y una sensación de vacío me atravesó como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mí, dejando que el viento entrara. Cerré los ojos por unos segundos intentando respirar profundo. Y cuando los abrí, sentí como si el mundo fuera diferente, como si hubiera salido del piloto automático por primera vez en años. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like. Fue en ese momento que entendí que estaba viviendo una historia que no era mía. Una historia demasiado perfecta, demasiado controlada, demasiado moldeada. Una historia que parecía hermosa por fuera, pero que me dejaba cada vez más lejos de quien realmente era. Siempre me gustaron las historias de amor, esas canciones antiguas que hablaban de conexiones verdaderas, ese tipo de relato profundo que nos llama de vuelta a la vida. Pero yo no estaba viviendo nada de eso, solo estaba existiendo dentro de un guión que yo misma había escrito, pero que no tenía ningún sentido. Durante mucho tiempo intenté ignorar esa señal. Seguí trabajando,
viajando, intentando llenar mi vida con experiencias para parecer interesante. Viajes lujosos, lugares que llamaban destinos de millonarios, momentos que registraba como si fueran parte de un documental emocionante. Pero, en el fondo, nada llenaba el vacío. Me veía sonriendo en las fotos, pero cuando apagaba la cámara, la verdad aparecía estaba cansada, agotada de intentar ser perfecta, de intentar corresponder a la expectativa de una vida ideal, de intentar seguir un estándar que nunca fue mío. Solo me di cuenta de cuánto me había afectado cuando empecé a evitar ver mi propio reflejo. No era por apariencia, era por reconocer que me había perdido por completo. La vida estaba pasando, y yo estaba viviendo en función de esa búsqueda sin fin de una versión idealizada de mí misma. Es extraño cómo intentamos convencernos de que todo está bien, hasta que un día la mentira pesa más que la verdad. Fue entonces cuando empecé a revisitar mis recuerdos, mi infancia, mi adolescencia, mis primeros amores, mis primeros fracasos. Todo volvió como una ola inesperada, y me di cuenta de que había olvidado por completo mi verdadera historia de amor, esa que comienza cuando aprendemos a vernos de verdad, sin filtros, sin quejas, sin exigencia, la historia que debería ser la base de todo en el amor propio. Lo dejé de lado sin darme cuenta, persiguiendo una versión de perfección que solo existía en mi imaginación, y cuando se abandona ese amor, el mundo entero empieza a perder sus colores. Incluso la música, que siempre fue lo que me conectó con la vida, empezó a parecer distante. Siempre fui movida por canciones intensas, aquellas que traen emociones profundas, que cuentan historias, que transforman, pero estaba tan desconectada que nada me tocaba. Fue en ese caos silencioso que empecé a buscar respuestas. Pasé horas viendo documentales completos, relatos profundos, historias que parecían reflejar mi propia vida. Y me di cuenta de que muchas personas vivían lo mismo. Intentaban ser impecables y terminaban rompiéndose por dentro. Pero casi nadie hablaba de eso, casi nadie admitía el precio oculto de intentar parecer perfecto, y por eso decidí contar mi historia. Porque si yo hubiera escuchado algo así antes, tal vez habría evitado muchas noches vacías, muchos viajes sin emoción, muchas decisiones guiadas por el miedo a no ser suficiente. Tal vez habría entendido antes que la perfección no trae paz, que una vida impecable puede ser una prisión dorada, y que, a veces, la libertad comienza cuando admitimos que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor, incluyendo el amor hacia uno mismo. En aquel café, con el corazón acelerado y la mente girando, tuve mi primera gran ruptura. Y fue allí donde todo empezó a cambiar. No de manera bonita, suave o romántica. Cambió porque necesitaba cambiar, cambió porque finalmente entendí que la vida perfecta que perseguía me estaba destruyendo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like. Después de aquel día en el café, algo en mí no volvió a su lugar. No importaba cuánto intentara seguir con mi rutina. Esa sensación de ruptura seguía latiendo dentro de mí. Era como si una puerta hubiera sido abierta. Y, por más que intentara cerrarla, el viento de la verdad seguía entrando. Había pasado años creando una vida que parecía impecable por fuera, pero que estaba desmoronándose por dentro. Y ahora que finalmente me había dado cuenta de eso, ya no podía fingir. Comencé a pasar más tiempo en casa, observando detalles que antes ignoraba. El sonido de la calle, los pájaros anunciando la mañana, la luz entrando por la ventana, cosas simples que parecían tan lejanas de mi vida acelerada. Era como si estuviera reaprendiendo a vivir, a desacelerar, a respirar, y fue en ese proceso de desaceleración que empecé a revisitar recuerdos que moldearon mi búsqueda por la perfección. Uno de ellos apareció de la nada, mientras organizaba unas cajas que habían estado guardadas durante años. Dentro encontré un cuaderno antiguo, de esos que uno usa en la adolescencia para registrar sueños, miedos, planes y pequeños secretos que parecían gigantes en aquella época. Lo abrí sin pensar demasiado. Las páginas estaban amarillentas, pero cargaban una energía tan viva que sentí como si estuviera mirando a una versión de mí que había dejado atrás. Ese cuaderno contenía una parte de mi historia que había olvidado. Escribía sobre mis sueños con una honestidad que había desaparecido de mi vida adulta. Hablaba de mis miedos,
sin intentar disfrazarlos, sin intentar parecer fuerte. Hablaba del amor con inocencia, sin exigir perfección de nada. Incluso había una página con una canción que yo amaba, una que decía que representaba mi historia de amor conmigo misma, algo que yo había olvidado por completo. Mientras leía, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Cómo pude alejarme tanto de quién yo era? Me di cuenta de que aquella adolescente que escribía sobre la vida con tanta emoción había sido absorbida por la búsqueda de aprobación, reconocimiento y control, y en ese instante comprendí con claridad, estaba intentando ser perfecta porque, en el fondo, tenía miedo de ser insuficiente, miedo de no ser amada, miedo de no ser vista, miedo de no ser recordada. Esos miedos habían moldeado cada una de mis decisiones sin que yo lo percibiera. El silencio seguía hablando, mostrándome partes de mí que había enterrado sin intención. Recordé relaciones antiguas, no necesariamente de amor romántico, sino amistades que me marcaron profundamente. Personas que me veían con autenticidad y que con el tiempo yo fui alejando sin darme cuenta, no porque hubieran hecho algo, sino porque ya no podía sostener la versión de mí que les mostraba. Estaba creando una distancia invisible para proteger mi fachada perfecta. Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que había construido muros para esconder mis vulnerabilidades, muros tan altos que hasta yo misma quedé atrapada detrás de ellos. Una noche decidí salir a caminar. El aire estaba frío y siempre me gustó la sensación del viento en el rostro. Me hizo recordar viajes que hice, esos viajes que registraba como si fueran documentales completos sobre una vida llena de aventuras. Pero la verdad es que rara vez vivía los momentos en los que capturaba, los almacenaba los exhibía pero vivir de verdad, pocos de ellos los había sentido. Mientras caminaba, empecé a revivir mentalmente algunas escenas de esos viajes, lugares increíbles, paisajes inmensos, momentos que muchas personas sueñan con vivir. Pero yo, en aquella época, estaba más preocupada por parecer feliz que por ser feliz, más preocupada por mostrar que por sentir, más preocupada por registrar que por permitirme existir sin filtros. Esa constatación me atravesó como un corte profundo, porque entendí entonces que vivía distante hasta de mí misma. Y allí, en aquella calle silenciosa, sentí una mezcla de arrepentimiento y liberación. Arrepentimiento por haber perdido tanto tiempo. Liberación por finalmente atreverme a enfrentar eso. Volví a casa más ligera, pero todavía llena de pensamientos. Esa noche me acosté en la cama y me di cuenta de que, a pesar del desconfort, estaba empezando a reencontrarme. No era sencillo, no era rápido, mas era real, y por primera vez prefería lo real a lo perfecto. Pasé los días siguientes observándome más, prestando atención a cómo mi cuerpo reaccionaba a las situaciones, a cómo mis emociones surgían cuando me permitía sentir sin censura, a cómo estaba, poco a poco, creando espacio para sentir sin miedo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like. Y en ese proceso, descubrí algo que lo cambió todo en la vida. No me estaba exigiendo perfección. Yo era quien lo hacía, y cuando entendí eso, comprendí también que el vacío que tanto temía no era un enemigo, era una invitación a llenar mi vida de significado, no de rendimiento, de presencia, no de apariencia, de historias que realmente me pertenecían, no de versiones editadas de ellas. Y así comenzó la parte más profunda de mi viaje, entender que la imperfección no era un fallo sino un camino, y que necesitaba aprender a caminar, sin exigir que todo fuera impecable. Ese descubrimiento abrió una puerta que nunca más pude cerrar y fue a partir de ahí que mi transformación verdadera comenzó. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido. No porque algo extraordinario hubiera ocurrido, sino porque, por primera vez, empecé a vivir con conciencia. La pausa que antes me parecía aterradora, ahora se había convertido en un espacio donde finalmente podía verme. Era extraño, porque siempre creí que me conocía muy bien. Siempre tuve respuestas rápidas, siempre supe qué decir cuando me preguntaban quién era, qué me gustaba, qué quería, pero ahora, mirándome con honestidad, me daba cuenta de que muchas de esas respuestas
habían sido construidas para agradar, impresionar o encajar en expectativas. Empecé a notar pequeños detalles de mi rutina que antes ignoraba por completo. Cosas simples como la forma en que preparaba mi café, cómo respiraba cuando estaba ansiosa, cómo mi cuerpo reaccionaba cuando intentaba controlar todo a mi alrededor. Esos detalles comenzaron a contarme una historia que nunca había detenido para escuchar. Una historia llena de capas, llena de emociones que escondí, llena de momentos que viví a medias, porque estaba demasiado ocupada intentando ser impecable. Hubo un día en especial que marcó este proceso de autodescubrimiento. Me desperté sin prisa, algo Haru en mí. Me quedé unos minutos acostada, mirando el techo y reflexionando sobre lo que estaba sintiendo. Desperté con una sensación extraña de melancolía, como si estuviera cargando un peso antiguo, algo que no lograba identificar exactamente. Me levanté, preparé un café y me senté en la terraza. Cuenta en los comentarios qué te ha parecido esta historia y deja tu like. El cielo estaba completamente nublado y la ciudad parecía más lenta ese día. Sentí una necesidad profunda de escucharme. De verdad, tomé un cuaderno nuevo y empecé a escribir sin pensar. No se trataba de metas, no eran listados, no eran planes de productividad, era simplemente yo derramando pensamientos que habían estado atrapados dentro de mí durante años. Con cada frase que ponía en el papel, algo se aflojaba. Un recuerdo, un miedo, una emoción, una duda. Escribí sobre lo que realmente me hacía feliz. Escribí sobre lo que me hería. Escribí sobre la presión que sentía en cada detalle de mi día. Escribí sobre relaciones que mantuve por obligación, sobre amistades que se perdieron porque yo estaba demasiado ocupada manteniendo una imagen que ni siquiera me representaba. Y fue ahí, en esa escritura sin pretensiones, donde noté un patrón en passé, años viviendo una vida que parecía perfecta, pero que no tenía profundidad emocional. Era como ver documentales completos sobre alguien que yo fingía ser. Todos los escenarios, todos los viajes, todas las conquistas, todo parecía tan grandioso cuando lo miraba desde afuera. Pero por dentro, todo era tan superficial. Empecé a entender que la perfección que buscaba era, en realidad, una forma de huir de mí misma, una manera de evitar el riesgo de sentir demasiado, de frustrarme, de fallar. Yo quería un amor perfecto, una carrera perfecta, una vida emocionalmente impecable, pero me di cuenta de que, en la búsqueda de una vida así, me había alejado de lo más humano en el error, el instinto, el deseo, el improviso, la autenticidad. Durante esa reflexión, recordé un viaje específico que hice hace años. Era el tipo de viaje que mucha gente llama transformador, de esos que aparecen en videos motivacionales e historias de superación. Pero cuando regresé, me di cuenta de que nada en mí había cambiado de verdad, porque yo no estaba abierta a cambiar. Fui esperando que el lugar hiciera el trabajo por mí, esperando que un paisaje hermoso curara, algo que yo ni siquiera me permitía sentir, y fue en ese punto que entendí que la transformación no ocurre afuera, ocurre adentro. La tarde fue pasando, y, a medida que escribía, entendí otra cosa importante. Yo tenía miedo de ser real, miedo de decepcionar, miedo de mostrar mis fallas y que eso alejara a las personas, miedo de no ser lo suficientemente buena. Y ese miedo me había acompañado en cada paso. Yo creía que si era perfecta, nadie tendría motivos para rechazarme. Pero la verdad es que, incluso intentando ser impecable, seguía sintiendo una soledad profunda. El precio de la perfección siempre fue la soledad. Aceptar eso fue doloroso, pero también liberador. Dolió admitir que había creado un personaje, pero me liberó entender que podía dejarlo ir. Podía ser simplemente yo, con todo lo que tenía, con todo lo que sentía, con todo lo que aún no sabía. Cuando anocheció, estaba emocionalmente exhausta, pero sentía una ligereza que hacía mucho no experimentaba. Era como si hubiera retrocedido algunos pasos en mi propia historia para reencontrar algo esencial en mi identidad. No la identidad construida para que el mundo la viera, sino la verdadera, la que existía antes de las exigencias, antes de las expectativas, antes de la presión. Pasé los días siguientes repitiendo ese ritual: escribir, observarme,
sentir sin juzgar. Y cuanto más me profundizaba, más entendía que estaba viviendo una de las partes más importantes de mi camino, la parte en la que finalmente me enfrentaba a mí misma. De verdad, esa parte que, aunque dolorosa, me enseñaba más que cualquier experiencia que había intentado forzar a ser perfecta. Poco a poco, empecé a notar que ya no necesitaba esconderme detrás de una vida demasiado planeada. Comencé a sentir placer en cosas que antes pasaban desapercibidas, el sabor real de una comida sin prisa, el confort de una ducha caliente, al final del día, el silencio, la música que me hacía recordar quién fui alguna vez, la sensación de caminar sin destino, la emoción de permitirme existir sin justificaciones. Fue en ese periodo que me conecté nuevamente con algo esencial, el amor propio, no ese amor forzado, lleno de frases bonitas y expectativas irreales, sino un amor más humano, un amor que reconoce fallas, acepta límites y acoge las versiones que no encajan en el estándar que yo misma creé. Ese amor que nace cuando dejamos de exigir perfección y empezamos a permitirnos ser reales. Me estaba encontrando por primera vez en mucho tiempo. Realmente me estaba encontrando. Esa parte de mi camino no tuvo escenas grandiosas, no tuvo giros cinematográficos, no tuvo un momento épico de transformación. Lo que tuvo fue algo mucho más poderoso en conciencia, en verdad, en presencia, y eso era suficiente para mostrarme que estaba en el camino correcto. La verdad es que cuando dejamos de intentar vivir una historia perfecta, empezamos a vivir una historia real. Y la mía estaba finalmente empezando a escribirse de adentro hacia afuera. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y no olvides dejar tu like. Cuando pienso en el momento de mi vida en que finalmente comencé a entender quién era, me doy cuenta de que no hubo un instante único, explosivo o extraordinario. Fue un conjunto de pequeños despertares, momentos silenciosos, muchas veces invisibles, para quienes miraban desde fuera, pero que dentro de mí se movían como verdaderos terremotos emocionales. Estaba reconstruyendo mi identidad desde cero, y eso exigió coraje, paciencia y disposición para mirar de frente todo aquello que había evitado por años. La mayor revelación, sin embargo, llegó cuando empecé a reflexionar sobre una pregunta simple: ¿por qué quería tanto ser perfecta? La respuesta no llegó de una vez. Fue apareciendo poco a poco, como si estuviera escondida en capas que nunca antes me había permitido tocar. Y cuanto más me adentraba, más evidente se volvía que mi búsqueda de una vida impecable no tenía nada que ver con ambición, disciplina o deseo de crecer. Tenía que ver con miedo, un miedo casi infantil de no ser suficiente, un miedo que me acompañaba desde la adolescencia, cuando yo creía que, si era perfecta, sería amada, y si fallaba, sería olvidada. Darse cuenta de eso fue doloroso, pero también fue liberador. Estaba por primera vez mirando mi historia con madurez. Una historia que, a pesar de estar llena de logros, también cargaba muchas renuncias emocionales que recién ahora comenzaba a entender. Había una tarde en particular que quedó marcada para mí. Anne estaba sentada en el suelo de la sala, con la luz suave entrando por la ventana, y sentí un enorme peso salir de mis hombros. Era como si, en ese momento, finalmente tuviera el valor de admitir que pasé años intentando ser algo imposible, alguien sin fallas. Estaba tan cansada de exigirme tanto que mi cuerpo parecía suplicar para que yo parara, respirara y aceptara que era humana. Y fue exactamente eso lo que comencé a hacer. Empecé a aceptar mi sensibilidad, algo que escondí durante años porque pensaba que era un signo de debilidad. Siempre me consideré demasiado emocional. Siempre sentí todo con intensidad. Y, durante mucho tiempo, intenté sofocar eso para parecer más fuerte, más madura, más estable. Pero ahora entendía que mi sensibilidad era justamente el lugar donde vivía mi verdad. Comencé a mirar mi vida con más compasión. Me di cuenta de que ya no necesitaba castigarme por cada error, por cada expectativa no cumplida, por cada relación que no funcionó,
por cada etapa en la que me perdí. Todo eso formaba parte de mi trayectoria, formaba parte de mi crecimiento, formaba parte de la persona en la que me estaba convirtiendo. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Uno de los ejercicios que más me ayudó fue revisitar momentos de mi vida que yo consideraba fracasos. Antes, los veía como manchas en mi historia, ahora los veía como capítulos importantes, partes fundamentales de mis relatos internos, de esos que nadie jamás vio, pero que siempre formaron parte de mí. Comencé a entender que mi vida no era un documental perfecto, de esos documentales completos en español que parecen planificados hasta en los mínimos detalles. Mi vida se parecía mucho más a un relato crudo, lleno de emociones, intensidad, decisiones impulsivas y momentos inesperados. Y era justamente eso lo que la hacía única. Otra cosa que me marcó profundamente fue notar cómo la búsqueda de perfección había influido en mis relaciones. Siempre esperaba demasiado de mí. Y, sin darme cuenta, también esperaba demasiado de los demás. Quería relaciones impecables, alineadas, armoniosas. Pero ahora entendía que las relaciones reales no funcionan así. Están hechas de altibajos, de aprendizaje, sinceridad, de compatibilidad emocional, de amor propio y principalmente de vulnerabilidad. Me di cuenta de que, durante años, tuve miedo de mostrar mis fallas a las personas a mi alrededor. Miedo de que, al ver mis defectos, se alejaran, pero la verdad es que nadie se conecta con la perfección. Las personas se conectan con la verdad, con la emocionan, con historias reales, con aquello que toca, con aquello que duele, con aquello que transforma. Entonces comencé a permitir que las personas me vieran de verdad. Empecé a decir cuando no estaba bien, empecé a admitir cuando no sabía algo. Empecé a expresar mis limitaciones, y para mi sorpresa eso no alejó a nadie. Al contrario, me acercó, hizo mis lazos más profundos, más honestos, más libres. Estaba viviendo un proceso de renacimiento, y renacer no es bonito, no es romántico, no es fácil. Es incómodo, confuso y, a veces, doloroso, pero es real. Y lo real, descubrí, puede ser mucho más poderoso que lo perfecto. Con el paso de las semanas, comencé a notar cambios internos que no eran estruendosos, pero sí consistentes. Mi nivel de ansiedad disminuyó. La necesidad de controlar todo desapareció poco a poco. Mi rutina se volvió más ligera. Empecé a confiar más en lo desconocido. Empecé a permitirme errar. Empecé a permitirme descansar sin culpa. Empecé a alegrarme con las pequeñas cosas, esas que antes ignoraba porque estaba demasiado ocupada buscando resultados grandiosos. Y inesperadamente comencé a sentirme más viva, no la vida que yo registraba, sino la vida que realmente sentía. Un día, mientras caminaba por la calle, me di cuenta de algo tan simple, pero tan verdadero, que casi me reí sola. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Y esa sensación, esa libertad emocional, fue algo que ningún objetivo de perfección consiguió entregarme. Comencé a mirar hacia atrás, no con arrepentimiento, sino con gratitud por mi propia historia, con todos sus errores y aciertos. Gratitud por el camino que recorrí, incluso cuando fue difícil. Gratitud por las personas que pasaron por mi vida, incluso aquellas que no se quedaron. Gratitud por los momentos de amor, por los momentos de caída, por los momentos de duda y por los momentos de claridad. Todo había sido parte de un proceso mayor en la construcción de quien soy. Y hoy, cuando miro a la mujer en la que me convertí, veo a alguien mucho más completa, incluso siendo imperfecta. Veo a alguien que aprendió a escucharse. Veo a alguien que aprendió a respetarse. Veo a alguien que entiende su valor, no por lo que entrega, sino por lo que es. La perfección que busqué durante tantos años no existe, y sinceramente, ni siquiera hace falta. Porque ahora tengo algo mucho más importante, en verdad, autenticidad, en libertad emocional, amor propio y la capacidad de vivir mi historia con presencia, sin filtros, sin máscaras, sin el peso de querer parecer algo inalcanzable. Hoy, cuando pienso en la vida perfecta que buscaba, me doy cuenta de que nunca se trató de perfección, se trató de pertenencia. Ahora luz se pertenezco a mí no.
perdí nada al abandonar la perfección amé. Encontré, y esa, quizá, sea la mayor conquista que he tenido. No te pierdas mi próximo relato. Activa la campanita para recibirlo primero.